Bienvenidas y bienvenidos a la consulta astrológica. En este video ensayo necesito reflexionar sobre varios asuntos específicos de la clínica astrológica, es decir, de la astrología puesta en práctica. Una de las personas que más me influenció a la hora de escuchar pensamientos y conocimientos sobre la práctica de estos últimos 10 años no fueron otros astrólogos, sino fue el canal especializado en psicoanálisis Asociación Libre de Matías Tabil. Entonces, en este ensayo de la consulta astrológica vamos a desarrollar algunas ideas y las vamos a enfrentar con la clínica psicoanalítica, desde los principios elementales sobre cómo es dialogar con un otro, hasta entablar un diálogo en el que se involucre la propia historia, lo actual, el narcisismo, la coyuntura, todo lo que el psicoanálisis hace ocurrir a través del lenguaje y el encuentro con el otro. Este videoensayo es un diálogo, ¿sí?, entre la consulta astrológica y la consulta psicoanalítica, es un diálogo y un deambular en torno a la práctica, a qué es estar en práctica, utilizar la palabra y poner en juego escenas, las que sean, psicoanalíticas astrológicas, para que exista un comercio de relaciones económicas, políticas y afectivas en la práctica psicoanalítica y también en la consultoría astrológica, que sería bueno pensarlas desde lo contemporáneo. Este videoensayo fue escrito a pensar a partir de 3 materiales que les recomiendo que lean. El primero es el apunte del método Huber de astrología psicológica, explicando el sistema de casas. Lo encuentran como el apunte número 1, sistema de casas. Ese es el primer apunte. Es una clase corta de tipo intermedia para iniciados en astrología y para personas que no conocen nada de psicología, o sea que es una explicación súper básica sobre el esquema de las 12 casas. El segundo apunte es una bibliografía muy interesante del mundo sí, es el libro El pecado original del psicoanálisis de Norberto Rabinovich. Compartiremos el primer capítulo y al final hacemos un análisis con el licenciado Matías Tabil. ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme acá. Saludos a tus Patreons y entusiasmado por la charla que siempre es muy lindo hablar con vos. El segundo apunte es la lectura completa del primer capítulo de El pecado original del psicoanálisis y después un análisis extenso con Matías, donde vamos a hacer el encuadre del trabajo de Norberto Rabinovich que hace en ese libro, tiene unos ensayos muy buenos. Es una clase tirando mediana, larga, óptima para iniciados en psicología y no requiere conocimientos de astrología. El tercer apunte va a ser el canal de YouTube Asociación Libre de Matías, que es el creador, especialmente la fantasía de seducción del licenciado Matías Tevil, que es psicoanalista, es licenciado en psicología, psicoanalista y youtuber. Y ese tercer apunte es para que conozcamos en profundidad la labor que hace Matías y para que nos tomemos un tiempo de divagar un poco por su canal, que creo que tiene un montón de cosas para que podamos conocer desde la práctica astrología, que creo que vale la pena pasar por ahí. Así que ese tercer apunte es como un mini especial Asociación Libre, que es la razón por la cual nos conocemos, porque yo empecé mirando los videos de Matías. Así que es también una alegría para mí poder tener esta conversación con él. Es un video corto para profundizar sobre el trabajo del creador. Los 3 apuntes, ya sea para conocer más a Mati o para desarrollar algún tema de astro o de sí o de lo que quieran, los 3 apuntes es una manera de organizar la bibliografía de este ensayo, porque vamos a referir a un montón de conceptos y está bueno que estén en ese apunte, para que ustedes puedan pausar este video y continuar sobre ese tema, tomándose el tiempo que les parezca o con la velocidad que les parezca, ya que el tema lo amerita. Estamos hablando de la consulta astrológica. ¿Y a quién ponemos del otro lado? A una persona que trabaja en la consulta psicoanalítica. Por supuesto que la primera intención es oponerlas y a ver qué tienen de distinto o qué tienen de similar en sus oposiciones. Esa primera tendencia es la que vamos a desarrollar en el primer tramo del argumento y después vamos a hablar de diferentes otros tipos de prácticas que ocurren adentro de la consulta astrológica y me interesaba pensarlas, con qué respuestas nos podría dar la consulta psicoanalítica a partir de eso. Sin más vueltas, les presento a Matías Tabil, es Leo, ascendente en Sagitario, Luna en Escorpión, en conjunción con Plutón. Para mí, sos también un poco la musa de este pensamiento y de estas bibliografías, porque son libros a los que llegué por vos, y hay como un mini homenaje a tu canal, y me parecía como el interlocutor ideal para poder tener este primer acercamiento, aunque sea sobre qué es la consulta astrológica. ¿Qué tal, Gael? Me encantó la intro, te agradezco un montón y además para mí un honor que me elijas como interlocutor y saber eso, que llegaste a esos textos y a estas cosas a través del canal, me pone súper contento. Y me entusiasma mucho esto que decís como del diálogo entre la consulta astrológica y el psicoanálisis, como, digamos,
más allá de lo que yo voy a compartirles a la gente acerca de la consulta analítica, me interesa mucho como ver qué puntos en común hay y qué puntos de diferencia, porque sospecho que debe haber muchos puntos en común, ¿viste? O que se pueden como nutrir recíprocamente. Em, lo primero que sería bueno señalar, que es algo que percibiste rapidísimamente cuando recién que estábamos intercambiando las primeras notas de voz sobre juntarnos a hablar, lo registraste rapidísimo y yo dije, ay, era justo por donde quería entrar. Lo registraste muy rápido y me encantó. Eso también se debe a los dos lugares distintos desde los que trabajamos de conversar y de entender una conversación o de ver una conversación. Una, la práctica clínica psicoanalítica, otra la práctica de la consultoría astrológica son muy distintas, son dos puntos de vista muy diferentes, y es para mí la distribución de poder. ¿Qué es la distribución Es de tal poder? cual. ¿Quién tiene la palabra? ¿Quién tiene la Ujú. palabra? ¿Quién da la palabra? ¿No? Cuando en la consulta psicoanalítica se escucha, y el estado de agente de escucha es un estado absolutamente clave, es un estado clave, y en la consulta astrológica, entre que yo explico, pongo un marco y empiezo a armar, de pronto por ahí estoy haciendo un super rap, ocupando todo el aire de la palabra, tomando toda la palabra, y el otro, que es la carta natal, o sea, que es el que está recibiendo el marco, bueno, bombardeado de información. Totalmente. Y siento que en esto, así intuitivamente, sin saber mucho de astrología, vos tenés una posición crítica que no sé si comparten muchos astrólogos. Como que capaz muchos astrólogos simplemente practican bajando data de la verdad, posicionándose en ese lugar de poder y no preguntándose acerca de esa relación de poder. Simplemente asumiendo que es así y hacerlo. O sea, sospecho que vos como practicás, justamente estás como tratando de pensar esa relación de poder como para evitar la sugestión. Bueno, en principio, eh, la consulta astrológica tiene andamiajes muy intuitivos, que no son nada claros. Eh, Principalmente, ¿cuál es el encuadre y cuál es el enfoque desde el que vamos a decir que las estrellas, los signos y los planetas tienen un correlato exacto con tal o cual evento que se viene, que pasó o que está pasando? Y ese primer encuadre eh, es clave. Es como la primera entrevista, la primera y la segunda, ponele, ¿no? Del consultorio. Esos primeros 15 minutos de esta persona, ¿qué espera? ¿Que yo sea un brujo que le voy a decir el futuro? A ver, ¿dónde estamos? ¿En qué mundo estamos? Esta persona quiere que yo prenda un saumerio, que le hable del universo, que le hable de lo que soñé. Esta persona quiere que le diga las cosas como son. Esta persona no sabe Ujú. nada y no sabe quién soy y no tiene ni transferencia conmigo, ni me escuchó en un podcast, ni me escuchó en ningún lado, porque yo cuento con eso, yo te veo una vez al año si repetís conmigo, no solo por la agenda, pero sino también porque no tiene mucho sentido, son tránsitos tan largos a veces, Ujú. que es como que hasta que no, un tránsito que yo te hablo de que se proyecta acá 6 meses, qué sé yo, todo lo que te puede pasar, y no está bueno que yo esté entrometido todo el rato, Tal cual. hablándote del tránsito, el tránsito, el tránsito. Ese encuadre tiene que ver con esto que señalaste vos, del, Claro, pero, o sea, intuyo bien en esto que digo de que no, de que vos particularmente como astrólogo pensás este tema de la relación de poder que capaz quizás muchos no lo toman en cuenta, o dirías que sí. Bueno, lo que pasa seguro también con respecto a esto es que la carta astrológica parece como un instrumento, pero está quieto el instrumento. Hay que hacer hablar a Ujú. la persona para que suenen las cuerdas de la carta. Ah, ok, eso está muy bueno. Y Ujú. eso es a través de preguntas, es a través de escenas que pudieran aparecer por tal o cual planeta, por tal o cual regencia, por tal o cual signo. Y,
y que la persona también se dé a descubrir su propia historia en lo que se le cruza con el reflejo del astrólogo. Claro, entiendo, entiendo. Y supongo que ahí sí, ¿no? Como eh, tiene que ver con el encuadre. Capaz, alguien que viene al analista, ya el encuadre capaz es claro, sobre todo si conoces que es psicoanálisis, de que el analista va a escuchar y te va a hacer preguntas y va a también plantear cosas y va, o sea, el que viene al analista sabe que tiene que hablar, Sí, pero hay que ver si todos los que van al astrólogo saben que tienen que hablar o quieren hablar. seguramente. Tengo el recuerdo de algunas personas que directamente no se animaron a poner la cámara, por ejemplo, en la Mirá, entrevista, mirá. de un resguardo eh, como, bueno, vamos a trabajar hasta acá. Vamos a hablar de mí hasta acá. Sí, ya cuando no te ponen la cámara, sabes que hay como un ocultamiento de algo, ¿no? De ellos. Y me gusta ni subrayarlo, ni obviarlo, pero digo, ni como que lo- me gusta si es un resguardo que quiere tener para sí. Lo respetabas. Podría ser un encuadre. Como por ejemplo una vez alguien que me pidió hacerlo todo por chat. Mirá, mirá Y qué fue, loco. fue tan distinto, porque a la vez uno tiene ciertas muletillas verbales y ciertos pasajes que hace verbalmente a la hora de ver un gráfico y desarrollar, tal vez, no sé, lo que fue por ahí un proceso de juventud de los 21 a los 29 años de alguien, que uno podría ir guiándose por conectores verbales claros, y después en el chat por ahí fuiste muy sintético con la oración y a la vez tenés que poder extender la idea y tenés que poder hacer el planteo y hacer la pregunta y hacer el lugar al otro. Sí, sí, desarrollar en el chat es mucho más difícil. Sí, llegar a Ahora, en transmitir algo, relación, ¿cómo? llegar a transmitir algo de ese entorno que estás queriendo retratar o explayar. Claro, tenés mucho, primero tenés menos tiempo, ¿no? O sea, menos espacio para desarrollar o te lleva mucho más tiempo, tenés menos recursos en tanto teatralidad, Sí, sí. decir las cosas de una manera, de otro, viste, como más lento, más rápido, Enfatuaciones, más ¿cómo se dice? efusivo, enfatuoso. Claro, exacto. Bueno, Sí, sí, inflexión, sí, no sé. inflexiones. Tenés menos recursos, obviamente, para transmitir. Y además, uno saca mucha información de ver al otro, de ver las reacciones, de ver cómo se comporta, ¿viste? Eh, la cuestión del poder en el análisis es un tema central, porque en última instancia, a lo que apuntamos los analistas es a empoderar a la persona, a darle la palabra a la persona, a permitirle eh, tomar la palabra, que es algo que quizás para las personas que están escuchando y que no lo escuchan por primera vez, parece una boludez, que no es solamente hablar, ¿viste? Ujú. Es hablar desde determinada posición subjetiva. Uno habla y habla todo el tiempo, pero hay cosas que dice que las dice desde otro lugar, ¿no? Uno puede hablar, por ejemplo, y decir lo que el otro espera. Eso no es tomar la palabra. Si yo estoy diciendo y trato de gustarle a mi analista, porque trato de ser un buen paciente, decir exactamente lo que se esperaría de un paciente según lo que yo me imagino, eso no es hablar, eso no es tomar la palabra, más allá de que pueda estar hablando media hora seguida. Tomar la palabra implica hacer aparecer Sí, un algo de movimiento. un movimiento, un movimiento subjetivo. Y en el análisis se busca eso porque consideramos que la persona enferma, o sea, la persona tiene conflictos neuróticos, tiene padecimientos, porque le está costando darle lugar a algo de su subjetividad, algo de lo que realmente le sucede está reprimido. La persona ni lo registra, que está fuera de la conciencia. Y el análisis es todo un dispositivo armado para
eh, en el diálogo con el analista que empieza a surgir aquello que está reprimido. Y sobre todo haciendo lugar a las repeticiones y las reiteraciones, porque lo reprimido retorna y va Tal retornando cual, sucesivamente a través del lenguaje, a través del cuerpo y a través del tiempo de las sesiones, que eso es algo que también se diferencia de la astrología cuando te ves una sola vez al año, si te ves claro. una sola vez en la vida. Y al aparecer, retornar, reaparecer o rearmarse o reconfigurarse algo de esto que estaba reprimido, también ocurre una producción, porque la persona está ocupando la palabra. Exactamente, es un acto de creación, como dijiste en uno de los apartados que filmamos, es una producción subjetiva. Es una Y producción. totalmente, yo no sé cómo haces eso para registrar la repetición en periodos tan largos, porque primero tiene que aparecer y segundo la tenés que recordar, registrar. Eso es una complicación extra. Pero para la gente que está escuchando ahora y capaz no sabe mucho, este concepto que vos introducís del retorno de lo reprimido es esencial. O sea, Freud plantea que existe algo reprimido a partir del retorno de lo reprimido. De verlo emerger. eh, Claro, ve que aparece algo eh, y que aparece varias veces y dice, esto que está apareciendo en un momento fue reprimido. ¿Se entiende? O sea, lo reprimido aparece como una especie de elaboración posterior de la observación del clínica del emergente que retorno. nos dio y nos hace inferir que hay algo reprimido. Tal cual, tal cual. Como los nenes que se hacen pis Su- en la misma situación, cuando viene un familiar y un nene se hace pis inmediatamente, o, Tal cual. o cosas que se reiteran en sociabilización, por ejemplo, sobre todo en los niños y la escuela, ¿no? Se ve como actitudes y cosas y maniobras que se van Claro, y vos reiterando. ves ese pis y decís, ¿qué está señalando este pis? O sea, hay algo que no estamos viendo, que lo que vemos es el pis, pero suponemos que hay otra cosa que no Es estamos el viendo. índice de que hay un icono. Exactamente eso. Y el retorno de lo reprimido son los síntomas, o es una de las formas en las cuales retorna lo reprimido. O sea, los sujetos vienen a consultarnos porque tienen síntomas que los angustian muchísimo, y en psicoanálisis se entiende que esos síntomas es la forma en la cual lo reprimido encontró Se el alojó, lugar de expresarse. sí, se hizo Que como. no tiene lugar en el discurso, pero hay algo que quiere aparecer de Sí, eso que está sí, reprimido, sí, sí. logra aparecer colateralmente, de una forma ajena a la conciencia, ajena a la voluntad del sujeto. Aparece algo que no puede controlar, que lo angustia mucho, es ese retorno a lo reprimido. El sujeto querría hacer desaparecer eso, querría volver a reprimirlo, podemos decirlo. Sería lo deseable, supuestamente. Hoy Eso es lo que quiere pienso. el sujeto a nivel consciente, por lo menos. Claro, Pero uno como analista, en este sentido, yo lo vivo así, ¿viste? Yo lo pienso de esta forma, como más oriental, sí, eh, como hay algo que quiere, que está obstruyendo un fluir, sí. y eso que está obstruido encuentra esta forma colateral que es el síntoma de expresarse. Uno como analista quiere permitirle a eso una expresión un poco más directa, que fluya, dejarlo hablar eso que no está pudiendo Sí, expresarse. que tome Y la al palabra y dejarlo, hable en la fiebre. que, que hable la fiebre, que hable eso que se expresa ahí. Y, Sí. y ahí es, digamos, indirectamente, al permitirle eso expresarse, el síntoma desaparece, porque el síntoma era una forma de que aparezca. Pero Cuando se ya dio tiene una una forma escena, o sea, directa, se hizo una escena a partir de la escucha y a partir de la guía hasta llegar a darle la palabra a la fiebre, ¿no? A tener el coraje de darle la palabra a esa fiebre. 100%, y además no es tampoco tan simple como decir como que se expresó una vez y ya está, y se terminó, ¿viste? Es un laburo continuo. Claro. Eh, Hasta que no es solo que aparezca eso, sino que el sujeto cambie de posición en relación a eso. Uf. Sí, ¿Y es un cómo haces laburo. eso sin hablar? Solo escuchando, interviniendo.
¿Cómo haces? No, es que hablamos mucho. Eh, la posición de escucha tiene que ver literalmente con el tema de escuchar, literalmente con estar tiempo escuchando, pero si uno solo escucha y no interviene, no pasa nada. Para eso hablar a la pared o no sé. Pero es como intervenir de tal forma que favorezca ese diálogo sin que se caiga en este lugar de poder donde otras terapias que no tienen en cuenta esta dinámica o que la piensan distinto, podrían caer, como diciéndote qué hacer, dándote tareas, eh, diciéndote no pienses así, pensá así, no como coercionar de alguna manera al Sí, sujeto a determinada conducta. El analista, más allá que uno puede intuir que cierta conducta tiene más que ver con el deseo inconsciente, uno no remarca conductas específicas, ¿viste? Porque algo que me encanta, por ejemplo, de cómo vos haces tus posteos y compartís la energía de los planetas es como que nombrás distintas manifestaciones de cómo se expresa la misma energía, ¿viste? Yo ah, las siempre listas. leo, Ah, cuando hago las listas. Las claro, listas. haces esas listas, es tipo, Sí. ta, 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 y es como, fíjate como esa juxtaposición de elementos, ¿viste? Como tac, 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 tac. En el fondo uno lo percibe intuitivamente como que hay una misma dinámica que estás expresando de mil formas distintas. Entonces la acción concreta en sí no importa tanto, es algo de esa dinámica lo que está queriendo expresarse en el inconsciente. Por eso uno no le da una tarea específica, sino que trata de señalar, porque en la vida del sujeto aparece de mil formas distintas la misma dinámica. Sí, y es interesante el uso de la palabra dinámica porque no se está señalando una cosa, sino se está señalando la trayectoria que esa cosa hace. Esa y Cien por cualquier otra ciento. cosa. ¿Por qué bailan así? ¿Por qué dan vuelta así? ¿Por qué cuando decís así, haces asá? Y con esto también, Ujú. así y es asá. Pero no estás diciendo que eso es lo que lo produce, ni que hay tal efecto, ni que es tan obvio. Sino que estás mostrando que está bailando de tal manera. El significado, el significante, no importa, lo que sea, está bailando de una forma. Ah, mira, volvió a bailar la Macarena. Otra vez, ta, 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 ta. ¿Y esto? ¿De Ujú. qué, de dónde viene? Porque otra vez vuelve a bailar lo mismo así. Y otra vez, ¿no? Igual de todas maneras, no es subrayable en el sentido de que no es punible. Nada de lo que estamos hablando acá tiene una cosa punible. Un nivel como que está mal. No digo que, de que hay un lugar para retar o que hay un lugar para no sé, Ah, no, para corregir. nada. No, Para nada, para nada. no se me ocurre qué habría para corregir. Hay No, sí para cosas que nada. la persona desaprueba de sí misma, hay cosas que desaprueba de sí misma y que a veces está, digamos, es coherente en el esquema, ya sea de la luna, del sol, de lo que sea, en el esquema dice como, y esta persona sí, se reprocharía esto, ¿viste? Como que uno diría como, ah, Ujú. mira, sí, podría reprocharse que no se animó, que no tomó la palabra o lo que sea, bla, no importa, ponele, no sé, cualquier ejemplo en el que uno diría como, y no sería ilógico que esa persona se lo reproche. Y que después la persona dice, como que pone en disvalor, dice, esto mío no me gusta porque está mal, o esto mío no me va, o esto no me resultó, o otra vez vuelvo a caer en lo mismo, ¿no? Como que enuncian también esos patrones, digamos, ¿no? Y ahí uno dice como, ok, me voy a sumar y voy a decir, ay, sí, tenés razón, sos vaga, como, qué sé yo, no sé, No, olvídate. no sé si debe Olvídate. decir eso, si voy a dar lugar a una mirada más piadosa. Además, digamos, en general, las cosas que el sujeto se recrimina, no digo Sí, siempre, pero muchas veces tiene que ver con que se recrimina que volvió a aparecer lo reprimido. Entonces, si uno se suma a que sí, qué mal que volvió a aparecer lo reprimido, está yendo contrario a lo que tendría que hacer el análisis, claro, ¿no? a ver, ¿y qué pasa? Eh, Claro, ¿qué pasa? Que entre. claro, claro. A ver, pero ¿por qué tanto quilombo con este tema? ¿Viste? Empezar a tirar del hilo de todo lo que está en juego porque hay tanto rechazo a aquello que aparece que el sujeto no solo quiere desalojarlo y que no aparezca, quisiera que no O exista, que no sea sino que suyo, además claro, que sea de que no sea otro, que sea de un suyo, ¿no? planeta y que no sea mío.
que sea de un planeta, y claro, y además hay una gran resistencia a explorar lo que está en juego, y es como que hay un rechazo instintivo de no nos metamos con este tema. Y un punto que vos marcaste que me parece que está re piola y que yo había pensado en nombrar, porque vos me habías preguntado por mensaje, ¿cómo pensás la consulta? ¿No? Y me gustó mucho la pregunta y lo primero que me hizo pensar cuando la leí era que una de las cosas que yo trato de tomar en cuenta es que ese espacio es de la otra persona. Que cuando yo hago la consulta analítica, yo trabajo con muchísimos pacientes y hago muchos análisis en un día, en una semana ni hablar, pero ese espacio, esos minutos que estoy dedicando, ese es su análisis. Ese es su análisis, con lo que significa tener tu análisis, es como un espacio medio sagrado, y Sí, yo siempre trato de honrar eso que el sujeto viene a buscar, ¿viste? Tener el análisis no es una boludez, entonces, más allá de que yo pueda estar cansado o lo que sea, siempre trato de recordarme de lo sagrado de ese espacio del análisis y fomentarlo. ¿Cómo es que yo fomento que sea así? Primero con la escucha, con saber que el sujeto viene porque tiene una necesidad de hablar, aunque no lo sepa, aunque le cueste hablar, aunque se quede sí. callado, viene a hablar, viene a hablar. Eh, Segundo, darle seguridad, que tiene que ver con esto de no sumarte a la crítica, de no Ujú. juzgar, de que el sujeto siente que puede decir cualquier cosa y que no va a ser juzgado, que puede decir cualquier cosa. Eso es súper importante, porque las cosas más difíciles, eh, uno se siente mal, se siente avergonzado, se siente con culpa, siente un montón de cosas al nombrarlas, y en general son las cosas donde hay que poner el foco. Entonces, para fomentar que aparezcan, para propiciar eso, es importante dar esa seguridad, ¿viste? Como, este es un espacio seguro, vos puedes decir lo que quieras, vamos a hablar de todo. Segundo, valorar la vulnerabilidad del sujeto, porque es re difícil abrirse, digamos, y mostrar todas las partes a las que uno le tiene rechazo de uno mismo, y valorar esa apertura, que la persona confíe en uno para hacerlo, a mí me parece que es re importante. Eh, y también, por ejemplo, otra cosa que yo tengo en cuenta, que en general en psicoanálisis no se habla tanto, pero para mí es re importante, es yo ser vulnerable como analista. Porque si yo le estoy pidiendo tal vulnerabilidad al otro, yo no me voy a posicionar en un lugar así como súper distante de analista que no le pasa nada. No, yo soy una persona. No voy a poner en juego mis cosas en el análisis porque es tu espacio, pero voy a tratar de hablar. ¿Sabes cómo lo noto yo? Yo me doy cuenta cuando, por cómo pongo mi voz, como que a veces pongo la voz un poco más impostada o qué sé yo, y ahí me doy cuenta que estoy en una impostura. Ujú. Y viste cuando estás hablando con un amigo, con alguien, y de repente la charla recae en algo un poco más íntimo, y como que la persona habla distinto, como que se nota que bajó la guardia a ese nivel. Sí. Yo siempre trato de llevar la conversación un poco ahí, ¿viste? Y yo tengo que hacerlo también. Porque ahí es la única forma en la cual realmente se puede hablar de todo eso que está en conflicto y que es tan íntimo. No, yo lo que sí me Y queda sí. muy claro de esto que estamos hablando y que me parece que es algo como a incluir y a inculcar. Vos me preguntabas si yo tenía una postura crítica sobre cómo trabajan otros astrólogos y yo, lo cierto es que no me atendí con suficientes astrólogos como quisiera, como por deporte, viste que me encantaría como pegarme como unos paseos por los consultorios de todo. A ver, y hacerme así como unos paseos, ya que estamos hablando de la consulta astrológica, me gustaría hacer como una catadura de a ver cómo me atendió este, cómo me atendió el otro, ¿viste? No sé, Ujú. cuando tenga el tiempo y la plata. Sería interesante No, estaría bárbaro. para ver cómo trabajan otros, en qué se repiten, en qué varían, ¿viste?
La verdad que sí, A no, mí también me gustaría como analista, sí. me atendí con muchas personas igual, ¿eh? O sea, es algo que yo conservé de hacerme ir a ver cada tanto diferentes edades, diferentes tradiciones, diferentes lugares, diferentes idiomas también. Es algo que me gusta, no te digo que no. Pero nunca me hice como un Lollapalooza de este mes me atiendo con 15. Nunca me hice un Lollapalooza de astrólogos como una. Lollapalooza es un buen concepto. Para tener sí, un Astropalusa, para tener como una especie de catadura, de decir como, ay, a ver, estos trabajan por acá, o van por acá, o van por allá. Sí, por supuesto, te puedo decir que ya con respecto al lenguaje del marketing y con respecto a otro tipo de asuntos que circulan con otras intervenciones discursivas que hace el astrólogo siendo terapeuta full time y siendo una marca también, sí encuentro cosas, digamos, siendo un autor, una marca, bueno, una marca, ¿no? Sos youtuber, o sea, personal brand, eso sí. O sea, Es así, estamos en esta época. es esta cultura, digamos. Tu nombre y tu apellido es Ujú. tu primer trabajo, es el primer trabajo que te dieron cuando naciste, tu nombre. Este, así que en ese sentido como más específico, no me quería ir del tema, pero me fui del tema. Pero en ese sentido más específico de esto sí registro que ocurre algo muy precioso cuando se le da a elaborar a la persona algo y ocurre algo aún más enriquecedor para la entrevista, para la carta, para el encuentro, para el intercambio con la otra persona, siempre de la buena leche, obvio, ¿no? Pero termina de ocurrir algo todavía mejor cuando estoy escuchando, mirando el gráfico y tengo una pausa meditativa, esto que decís de bajar el volumen de la voz, y yo tengo una pausa meditativa de poder estar ahí en la consulta. Ya no yo ocupando la palabra, creando un marco que se me entienda, que no se me entienda, repitiendo metáforas o abriendo una nueva, ¿no? Igual siempre me esmero yo. Pero digo, me repito, pero me esmero también. Tengo mi estructurita, pero me repito, pero me esmero. Siempre me esmero, nunca no me esmero. Mira, soy poeta. No, esto es un reproche que me hago a mí mismo, como, ay, otra vez repitiendo la misma metáfora, basta. Pero me esmero, a veces se me ocurren nuevas. Muchas veces se me ocurren nuevas, Ujú. seguro que sí. No tengo que dar pruebas a nadie. Bueno, en fin, las hago porque las disfruto. Como sea, mi neurosis dando vueltas en círculo. Eh, Ajá. no, eso, que No, sí. valoraría ese estado de escucha. Eso sí quise decir. Que vaya a tener más lugar en mi hora y media de una carta natal o de una revolución solar, que armar el dispositivo de una manera que el otro ocupe la palabra de una manera que yo también pueda entrar en ese estado más de escucha. Y qué distinto es intervenir, como me gusta decir a mí, de manera sintética. ¿Sí? Y esto es algo que quería abrir ahora que habíamos terminado con esto. Igual te dejo si querés aclarar algo más de la escucha, que me pareció clave lo que planteaste. Que es No, el asunto está re bueno sintético. lo que decís. Que es el asunto sintético, que es algo que Sin- yo trato de hacer a la hora de intervenir, ya que me importa tanto cómo voy a ocupar la palabra en esta relación comercial de la palabra y del poder, que ya que la voy a tener que ocupar, cuando hago la pausa, cuando cierro una idea y cuando pasamos a otro estadio, que siempre lo aviso en el comienzo de la entrevista. Bueno, este estadio empieza así, sigue por acá, vamos a ir a este momento y a partir de este momento vamos terminando, ¿no? Como una conciencia de que vamos a ir terminando. Ujú. Eh, Está bueno. en la estructura de la consulta, porque si no tiene orden una consulta de hora y media, es muy problemático. ¿No? Si se te desordena, es más tiempo. Olvídate, Más tiempo es menos olvídate. atención, lamentablemente. Esto que nombrás de lo sintético me parece re clave, porque es casi como una especie de regla, o de regla, como de consejo, tip técnico, ¿viste? Como muy, muy concreto, pero que previene toda una serie de cosas a nivel cómo te posicionás, ¿viste? Porque si, si uno, si vieron el apartado que hicimos del libro de Norberto, Sí, hay todo un desarrollo que hace Norberto en relación a esto que estamos hablando, que es la diferencia entre la posición sugestiva sí, y la posición que tendría que tener el analista. O sea, la posición sugestiva es: yo tengo el saber, yo te digo cuál es tu verdad, vos escuchá y obedecé. Esa es la relación de poder que está en eso.
Y el analista, sabiendo que está en un lugar de poder, porque el encuadre analítico es así, porque te vienen a consultar, y si te vienen a consultar es porque vos te suponen, viste, como en esa estructura, inevitablemente estás elevado en ese lugar de poder, pero es cómo utilizar ese poder para un poco devolvérselo al sujeto, viste, y propiciar la palabra. Entonces, en vez de hablar desde un lugar desde que yo tengo la verdad y yo te voy a bajar línea de cuál es la verdad, eh, mucha bola a las preguntas y mucha bola al señalamiento sintético, porque si vos hablas demasiado, ya ahí es muy probable que estés bajando línea de algún tipo de verdad. En cambio, la intervención sintética es como una especie de puntapié para que el sujeto asocie, para que produzca, y como va permitiendo que uno siga escuchando y que se desarrolle algo. En un trabajo activo que fui haciendo este año, que este año atendí muchísimo, no sé si más que otros años, pero atendí muchísimo seguro, eh, pero más organizado en el día y distinto, con errores, con momentos de caída, pero con momentos de mucho rendimiento muy productivo. Este año fui registrando eso y llegué a contar que en la hora y cuarto de desarrollo de la carta y después responder preguntas y después terminar con los tránsitos para llegar a una hora y media, una hora 40, en la hora y cuarto que me toma todo ese comienzo, son tres conceptos los que desarrollo y me cuentan de todo. De esto, de lo otro, de tanto, o sea, se abre y sale y produce y opina y piensa y abre y no sé qué, y cuando los cuento a final de cuentas, fueron tres temas, tres. Mira, Y a veces es, a veces es, ya sea una posición planetaria específica, que yo sé que esto me va a dar una letra tremenda por algo específico, y en realidad lo más sintético, por eso le digo sintética, como estas observaciones sintéticas, es una figura. A ver, la Venus vinculada con Plutón y vinculada con Mercurio, ¿qué quiere? ¿Qué hacen estos tres que arman un triangulito? Bueno, y miro el triangulito, y miro el triangulito, y le entro por Venus, y le entro por Mercurio, y le entro por el otro, y desarrollamos un tema que es un triangulito, porque hay muchas figuras geométricas, desarrollamos un tema, pero abrimos otras puertas, planteamos otras cosas, dijimos otras cosas, hasta incluso a veces también, por ejemplo, a mí me gusta hacer como una intervención a propósito, relativamente sugestiva, es ir como diciendo cada tanto, recordando que puede ser que esto era cuando eras más chica y ahora opinás distinto, como que le voy abriendo la puerta de que si hay algo de lo que yo te voy a decir y vos decís, no, eso era cuando era boluda, ahora me avivé y lo veo así, ¿no? Si vos tenés ese registro de ese momento, está permitido contradecirme para que veamos cómo, ¿no? Por esta voluntad asociativa, digamos, ¿no? Como, bueno, Piscis es emocional, o Piscis es generoso, o Piscis es creativo, o Piscis es melancólico, no importa, o sea, bueno, sí, pero todo está, bueno, sí, pero puede ser que era melancólica cuando era más chica, ahora soy más loquita para el otro lado, ponele, ¿soy claro? claro, sí, sí, totalmente. Y mira, con esto de la sugestión, viste, también diría, yo como analista por lo menos, y ustedes quienes ejercen la astrología, la consulta astrológica también, supongo, tampoco hay que tenerle miedo a la sugestión, que es como el cuco o el diablo y que hay que evitarlo completamente. O sea, yo todo el tiempo digo cosas que podrían ser catalogadas como sugestivas, tampoco la boludez, Que entornan pero la porque... puerta, te dicen, ay, si querés entrar, entramos en esto. Exacto, exacto. Porque está bueno como vos lo planteás, porque sugestivo sería si tipo, claro, es así, ¿viste? Pero uno se puede permitir decir cosas que podrían ser, siempre dejando la puerta abierta como diciendo, yo suponete a mí a veces, yo confío en cosas que leo así medio por intuición, ¿viste? Sí, Y entonces capaz digo, mira, te digo una cosa así como pregunta, capaz nada que ver, pero tal cosa. ¿Viste? Y entonces lo pregunto, es una forma como de afirmar algo, pero dejando esa salida y capaz no, nada no que es... ver, pero no sé, capaz nada No, que ver. claro, pero
mientras uno deje un margen de error, como que uno la puede estar pifiando, yo creo que la sugestión está bastante prevenida. Y también porque me gusta que esa persona tenga ese escenario en su cabeza, por más que después no lo use, tenga ese Ujú, escenario de que, ah, claro, sí, ¿no? Sobre todo porque los astrólogos tenemos algunos modos de ver la vida, ¿no? Algunos modos de ver la vida. Una vez cada 12 años está el retorno de Júpiter. Una vez ujú. cada 21 años, Urano cuadratura con Urano, y a los 42, Urano oposición Urano, y a los 29 el retorno de Saturno. Entonces, hay algunos momentos de la vida de la persona cuando está no sé, explicando un devenir económico, o un devenir profesional, o un devenir académico. Hay algunos momentos en la vida que la persona muy claramente los aloja, sin decir la fecha exacta, los aloja en algunos tránsitos. Y el astrólogo tiene que estar abierto, de ser rápido, de alojar el tránsito, o sea, saberse de memoria los tránsitos, Ujú, de los tránsitos de los claro. 90, los tránsitos de los no sé cuándo, y ir reponiendo en su cabeza, ah, claro, en el 2001 el Stellium en Sagitario fue arriba de... y vas reponiendo, y no necesitas reafirmarle a la persona, ah, porque a vos en el 2001 te entró tal planeta, porque hasta incluso está mal armada la oración, el planeta te entra, el planeta te viene, ¿no? Como esa especie de efecto de influencia, sino de tener el registro de que esa persona está armando una época, armando un tono, y qué sé yo, no todos los retornos de Júpiter de los 24 años es un momento bomba que estás de fiesta tirando pétalos de rosa y bebiendo champán en un balcón. A mí me Ah, pasó. tus 24 fueron una bomba. Tus 24 fueron una bomba. Y ahí corté con mi primera novia. Y bueno, libertad. Libertad, por primera vez en mi vida En tu vida adolescente adulta, adulta. claro. Sí. A los 24. Y Ujú. es Júpiter la libertad. Júpiter es la libertad. Y la novedad también, los nuevos horizontes, seguro que sí. Y hay gente que por ahí puede vivenciar un tránsito de Júpiter súper desposeído, sacrificado, sin un mango, pero a la vez con mucho aprendizaje interior. Y entonces esa persona tiene que haber lugar para ubicar todo ese relato y todos esos múltiples tránsitos, esos múltiples factores. Tiene que haber lugar porque la persona está desarrollando algo y también te está dando pie a que de pronto, bueno, pasaron 5 años de ese tránsito terrible de Júpiter y que te dé el pie para decir, ah, mira, y hoy Júpiter está acá, ¿y cómo anda esto? Y que te dé el pie para que sea contrastado. Ujú. No sé si soy claro con esto. Te digo lo que yo entiendo. Eh, Algo así como que son pautas que vos tenés en la cabeza para abrir temas que pueden estar en conflicto o que para que el Sí, sujeto produzca, o que ¿no? estuvieron en conflicto, O que seguro que estuvieron en estuvieron, conflicto. seguro. Claro, obvio, obvio. Bueno, yo tengo algo parecido, no con planetas, pero sí como temas que en general están asociados, ¿viste? Me dicen tal cosa y yo tengo en la cabeza como un esquema de pensamiento, digamos, que digo, bueno, este tipo de cosas suele estar asociado también a conflicto en esto, en esto, en esto, se puede manifestar en estas áreas. Entonces sí, también pregunto, ¿viste? Por ahí o investigo. Bueno, pero eso yo lo encuentro sumamente difícil porque, sobre todo esto que rescataba antes de la intervención sintética, Ujú. y dar un tiempo para la palabra, o sea, y de poder llegar a esa intervención, o sea, ir elaborando y masticando esa configuración única, porque todas las cartas son distintas además, de poder agrupar tal tema con todas sus manifestaciones, tal vez en el esquema de, a ver, todos tus planetas en signos de agua, y mira, con el agua te vinculaste así, 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 esto suena medio al agua, esto suena medio que te cuesta el agua, no sé, ponele, ¿no? Por agruparlo de una manera Ujú. como metódica, no porque sea obligatoriamente sintético justo el tema de los elementos, que igual es un tema que desarrollé mucho en mi libro, el tema de los elementos, que me parecía divertido, porque es tan intuitivo, ¿no? La metáfora de un elemento, el elemento del fuego, yo te digo Leo, fuego, y algo se te Me ocurre, encanta. algo, algo, sol, fuego, llamas, no sé, oro, ¿no? Algo empieza a pasar cuando te digo fuego, ¿no? Es una metáfora, 100%. es una metáfora tan cortita, ¿no? Un elemento y a veces dice tanto. Bueno, y ese tipo de intervenciones, y como te decía antes, que conté que son tres, y por ahí habilitaron 1 hora y cuarto de producción de cosas,
Y en ese sentido, lo contrasto con respecto a si yo me obsesionara con que, no, porque vos en el 2001 tuviste el tránsito de este con este, y este con el otro, y este con el otro, como si yo cargara la carta de detalles y de cosas que no necesitas ni saber. Hablándote en claro. planetario, hablándote de los 12 signos, las 12 casas, los 10 planetas, cada aspecto, cada cosa. Ujú. Como que hay que renunciar también a hacer toda la carta. Está re bueno eso. Mira, eso toca un tema que también yo quería nombrar, ¿no? Que es, por lo menos en análisis, y me imagino, te pregunto, ¿no? Como en la consulta astrológica debe ser parecido, de que yo trato de escuchar, no solo escuchar, sino escuchar qué es lo que trae a la persona de análisis. Sí. Porque hay un tema específico que trae. Digamos, no suele ser consciente. La persona puede tener una idea, pero es en la exploración analítica de las sesiones Sí. donde se empieza a armar la imagen de, este tema te trae a este espacio, de esto venís a hablar. Y obviamente eso implica renunciar a un montón de otros temas que podrían ser interesantes para tratar Sí. exactamente qué es lo que trae la persona, qué es lo que viene a elaborar. Y eso se nota mucho, ¿sabes? En dónde yo lo veo en dos factores. El primer factor, en la calidad de las preguntas que se me van haciendo. Cuando yo doy lugar para las preguntas, hay preguntas que son súper improvisadas, que surgieron de entusiasmarse con un tema y que tienen como la audacia de que como estamos enchufados en el tema, me asociamos tal cosa con tal cosa y sale una pregunta en el momento, aunque sea chapuceramente, pero que tiene la frescura del momento, y a otras preguntas que fueron largamente masticadas. Y dicen, yo te quiero Ujú. preguntar una cosa. Y van con una formulación de una pregunta muy elaborada, ¿viste? Que es algo que yo trato de fomentar al máximo. Pero no porque yo piense que vos seas tonto porque empezó la consulta, ay, no sé, estoy en blanco, no sé, porque también, o sea, si estás en blanco, no pasa nada. Pero si vos tenés un mes de acá que lo vas a ver al astrólogo y comete un poco el seso, a ver qué pasa, porque se agradece tanto cuando la persona elabora las preguntas mucho o trabajó algo mucho y uno lo ve y escucha al otro y el otro, y uno como astrólogo al toque registra como, no, esto, hermano, vos laburaste en esto porque esto te sale joya, ¿viste? Una cosa así, no sé cómo explicarlo. Como, Como es que muy evidente cuando sabe a qué trabajó, viene. sí, como, no sé si tanto sabe exacto de una cosa Ujú, delimitada, pero hay una carga, como que, o ujú. tiene una pregunta, o quiere saber de esto, o siempre quiso saber del otro, o no entendió, y no importa, ¿no? Como un ocuparse de eso. Lo veo ahí. Y también lo veo cuando, esto no es mandándome la parte, pero a veces cuando hago revoluciones solares, la persona, o sea, que hablé hace un año, hace 9 meses, los cambios rotundos que veo, las cosas tremendas que veo, donde yo no tengo que salir a subrayar nada ni a decir como, mira, esto lo hiciste bien, ¿me entendés? Porque se siente bien. La persona, en no sé qué, en no sé qué. Y Lo también ves, se ves ese agradece. desarrollo, Sí, eso también se ves agradece, ese como que avance. aprendo yo cuando termino esa entrevista, como que digo, como, bien, wow. Qué buena onda eso. Eh, te quería hacer esta pregunta. En la consulta, digamos, las cosas que trabajás, por dónde pasan? A ver, a lo que me refiero es esto, como que hace un tiempo, hace unos minutos, cuando estabas hablando de, suponete, el Júpiter de los 24 años, Sí, ¿no? Se me ocurrió esto, es como una energía que, como dije, como que está queriendo fluir a través de la persona, porque, bueno, está, y quizás la persona está resistiéndose a eso, o digamos, vos tratás como de abrirle paso a eso que tiene que ver con sus tránsitos, o cómo es. bueno, primero cuando ya pasaste varias fases como de carácter, yo le digo como de carácter, ¿no? Como se le decía antes, astrología de carácter, que es la astrología de la personalidad, cuando ya pasaste un par de cosas históricas del sujeto, más o menos, al segundo tema, cuando ya le pasaste por un par de cosas de la conversación, al segundo tema que ya configuraste un par de cosas, ya surgen
rápidamente, si estás en lo elemental de la carta, ya sea en el foco, en el esquema planetario, en el foco que hayas agarrado por el cual abriste un tema y un segundo tema, ya a esa altura deberías registrar si la persona está bien en lo solar o si esta persona está bien en lo lunar. Como que ya deberías registrar si esta persona está escapándose del sol, escapándose de su luna, no registrando tal cosa, saliendo por allá, Claro, renegando entiendo. de tal esto, de tal otro. Como que de qué reniega, qué le cuesta, ya lo viste, ya con el segundo tema ya registraste si acá hay algo solar o lunar o todo junto. Como que Como eso, que cualquier planeta puede entrar en conflicto, cualquier planeta puede estar así como sobre todo lo lunar y lo renegado. solar, ¿no? Lo lunar y lo solar, que es lo Mirá, que puedo trabajar en la consulta. Es porque estamos ahí para eso. yo estos últimos años siento que le di mucho más lugar a mi luna En en Escorpio, Escorpio. a tu luna en Ujú, Escorpio. ujú. Igual tu luna en Escorpio está muy bien ubicada, tiene unas cosas buenas. Le pasan cosas buenas a tu luna en Escorpio. Yo la quiero, de hecho me terminé tatuando el Escorpio acá. Es hermoso. Ay, te queda muy bien. Entonces vos decís, bueno, está listo, este asunto solar va a presentar dificultades en todos los temas que toquemos, porque la persona se va a tirar abajo, se siente que no puede, o se siente que está incómoda con no sé qué, o sea, va a presentar estos problemas. Este problema lunar a largo plazo y no va a haber ganas, no sé qué, o sea, algunos esquemas son muy de comportamiento prácticamente, esto es más allá del signo y especialmente esquemas planetarios, ¿no? Que ya llevan, inducen, fomentan, te llevan a algunos comportamientos. Claro, Algunos. mira, otra pregunta. En psicoanálisis, por ejemplo, nosotros pensamos que, o por lo menos como yo pienso en psicoanálisis, que es el narcisismo lo que se opone al deseo inconsciente, digamos, el deseo genuino, por llamarlo de alguna manera, Sí. como que es el narcisismo el que entra en conflicto con ese. En el caso de la astrología, suponete que la luna está en conflicto. ¿Lo que entra está en conflicto con otro planeta o está en conflicto con qué? Bueno, empecé a dar toda esta vuelta y empecé a hablar de esto porque justamente a lo que iba era como si yo tengo que fomentar, por decirlo de alguna manera, que viene tal tránsito que es bueno o que tal o cual aspecto de este tránsito podrías estar viviéndolo así o podría pasar tal cosa, yo puedo caer yo mismo como astrólogo al prefigurarte un tránsito o al decirte cómo vivir este proceso en el que estás ahora. Se supone, no sé, que Ujú. Júpiter es todo bueno y a vos te está saliendo todo malo, no sé, ponele, no sé. Como, me estás jodiendo, que me estás hablando que Júpiter me sale todo bien y yo me siento que me sale todo mal, que esto es broma, astrólogo. En ese caso, yo ya habría cometido el error de prefigurar qué es el tránsito para esa persona y cuál es el estado ideal que debería tener en ese momento porque tal cosa se supone que es buena. ¿Qué haces que no, Entiendo. qué haces que no sos la carta que deberías ser? Ah, entiendo. Es un tema sensible, ese es jodido de Porque manejar. la carta es ajena. Ajá, El astrólogo se sienta a hablar como si fuera propia y reproduce algo de la percepción interna a través del habla. Entonces la persona puede entrar en una especie de confrontación. microscopio, sí, de microscopio de su narcisismo, Mm. de cómo se siente percibida o valorada o cómo siente que le quedó el saldo de algunos vínculos. Eso se trabaja muchísimo en la consulta astrológica. Cuando el saldo me quedó mal en un vínculo, se habla mucho de eso. Y la astrología tiene unas opiniones al respecto sobre cuál es el rol de dar en Venus, en la Luna, ¿no? Y también tiene unas cosas sociológicas metidas en el medio que hay que desactivar. ¿Qué sería lo ideal? Yo me encontraba muchas veces sorpresivamente diciendo como, acá hay que ser mezquina. Tipo, cosas así. Cosas que uno dice como, no, ni lo digas, no sé qué. Bueno, no importa, lo dije, ya está. Tipo, no, Ujú. con esto, mezquina, tipo, reina, no sé qué. Es que a Son mí me parece que, intervenciones mira, muy contraintuitivas también en un punto, si uno pensara. sí, pero yo también, o sea, en la consulta analítica, obviamente uno no sugestiona, pero, viste, cuando uno
Mira, cuando uno investiga mucho un caso, ¿viste? Como que todas las flechas apuntan al mismo punto, ¿viste? Yo me permito decir como, ¿Cómo no che, y decir, acá, claro? claro, ¿por, por qué no probás a hacer tal cosa, eso, ser más mezquina, suponete? Probalo por una semana, a ver qué onda, ¿viste? Es como algo que podría ser algo medio sugestivo, pero para mí tiene lugar eso, porque no es que de entrada uno arranca con el librito de cómo tiene que vivir la vida del sujeto, sino que a partir de escucharlo, como te das cuenta que el conflicto pasa por ahí y que por lo menos es como una especie de experimentación, porque vos no sabés qué va a pasar y hasta se lo puedes decir como, yo no sé qué pasaría, pero sería interesante ver qué onda o qué pensás, cómo te sentirías con esto, viste, como es parte de la exploración también. Bueno, en ese sentido, y esto sí me parece un punto en contra de la consulta astrológica, en ese sentido creo que durante muchísimo tiempo se escondieron adentro de las asociaciones de qué es lo saludable, qué es lo deseable, qué es lo honorable, y qué es lo positivo, y qué es lo bueno, y lo supuestamente Mm. deseable, se colaron un poco en cuál es la Venus ideal, cuál es el Marte ideal, cuál es el Ah, Júpiter mira, ideal, y no cuál es el tuyo en tu carta, ¿viste? entiendo. Entonces, algunas cosas de la luna son malas porque te llevarían para acá y algunas cosas del sol son malas porque te llevarían para allá. Y algunos tránsitos están como muy pintados al óleo, ¿viste? Como muy idealizados, muy como no, porque tu tránsito del nodo de no sé qué, ¿no? Y también no cuentan la historia de nadie. Claro, tal cual, no, eso es un riesgo, eso es un riesgo. Como una conducta ideal del sujeto no está bueno. Y también iba a decir esto, que yo me permito a veces, en algunos casos, digamos, hacer como estas intervenciones un poco más directivas o más directas, también confiando de que eh, el inconsciente igual va a insistir para el lado que el inconsciente quiere insistir. Yo no puedo cambiar el inconsciente. El inconsciente es e insiste para un lado específico. Y si yo me doy cuenta que sigue insistiendo para un lado que no es el que yo pensaba, cambio de opinión y digo, no, yo pensaba esto, pero nada que ver. Viste, como que eh, admitir el error, Sí, no, bueno, como, pero sí, no, pero si escucharon el apartado del pecado original del psicoanálisis, cuando escuchen la descripción del psicoanalista profeta, van a ver a más de un gurú astrológico de una infalibilidad intachable, eh, y prácticamente las claro, personas están cortadas por el manual de astrología que esa persona lee, claro, literalmente. Un autodiseño total de la realidad y la infalibilidad máxima de este libro me conoce a mí. Y esto me parece súper importante, porque también hay algo acá que no estamos hablando, ya que justamente para mí, creo que por eso estoy hablando con vos, porque creo que si hay lo que hace el psicoanálisis es refinar la técnica volitiva, uf, refinar, qué buena forma de re- decirlo. refinar la tecnología con la que yo hago lo que quiero. A veces tengo un compás para ir para donde quiero ir, a veces tengo una motocicleta, a veces tengo una Ferrari. A veces estoy más en pelotas, a veces estoy más vestido, pero creo que el psicoanálisis habilita esa tecnología del yo. Sí, el psicoanálisis es la ciencia del deseo, Absolutamente. Sí, se absolutamente. trata de eso. Eh, perdón, iba a decir esto además de lo anterior, que es... Sí, eh, es un poco contradictorio porque estamos hablando de esto de la sugestión y del tema del poder y estoy diciendo que a veces me permito de hacer un poco más sugestivo, sí, pero también porque yo he visto que al enseñarse en psicoanálisis esto de la no sugestión y esto de la escucha y qué sé yo, también se puede caer en una posición que pareciera no ser sugestiva, pero no estoy seguro de que no lo sea, que sí, sería, por ejemplo, esto. El nuevo ideal del analista es el analista que escucha y nunca sugestiona. Entonces, yo voy a ser el analista ideal, perfecto, sin sí, fallas, solamente escuchando y nunca diciendo nada sugestivo. Y es otra forma de caer en un lugar sin barrer. Es otro lugar de caer en un lugar idealizado del analista perfecto.
Entonces, la falla del analista también es importante. Eh, Lacan decía, un traspié del analista a veces puede aportar más que cualquier interpretación así resarpada. No, y principalmente lo rescato, por ejemplo, en años después que la persona como que me volvió a cobrar la frase, ¿viste? No, no es que me la volvió a cobrar, sino como que me la pagó en tributos, ¿me entendés? Como que me dijo como, hace 2 años vos me dijiste, tipo, no sé, me acuerdo mucho de una persona de Géminis, cagate en tal, tipo, ya fue. Y yo me parecía una pavada en ese momento. Y después dije, wow, tengo re derecho a cagarme. Y yo dije como, bien, vamos. Pero Ujú. básicamente como que te la devuelven en un punto como, sí, sí, yo también sentí que fui audaz cuando te dije eso. Yo también sentí que digo, uy, acá me fui al barro, me fui al barro. O sea, no es que no sé, no es que no sé que lo dije. Claro, Y si claro. lo Y reconocen ahí, como lo que fue ese momento que fue una transgresión, como me dijo que mande a cagar a mi vieja, ¿qué está diciendo? Y después, como eso ocupó un lugar y eso existió y alguien lo pensó, porque ujú, es lo pensable, de pronto ujú. todo se cubrió de una luz nueva. Pero totalmente, además fíjate que en un nivel más sutil, viste, como que vos interveniste siendo un poco más directivo, sugestivo, pero al contrario de estar como Dando la orden. dando la orden, es como que te permitiste hacer algo que en realidad vos sabías que en parte estaba fallando al ideal de lo que debería ser el astrólogo, ¿no? O sea, como que Además, y- además, además además. interveniste como en un lugar como ahí, como, sí, disruptivo, ¿viste? Como de falla, como, y eso se siente energéticamente, yo lo pienso. Sí, Eh, ¿Viste? Como, porque a veces se cuidan demasiado las formas como concretas de lo que dice, pero yo confío mucho en de dónde proviene, de cuál es la intención que vos tenías. Vos no tenías una intención de yo sé y yo te voy a decir cuál es la verdad, sino que esa fue la forma que encontraste para habilitar eso que capaz a ella le está costando mucho nombrar y vos lo tuviste que nombrar, vos lo se tuviste que distendió, legitimar. ¿no? Eso, esto también Ujú. es, lo noté las veces que no solo cuando yo lo hago o cuando la persona misma hace un chiste o interviene de una manera diferente o registra algo y te devuelve algo rápidamente cuando estás exhibiendo una idea, inmediatamente los dos sienten una distensión, ¿no? Por esto que decís lo energético. A tomar en cuenta lo energético. En psicoanálisis, ni hablar que se desestima completamente esta cuestión, pero El yo la feel, tomo. el ambiente, Claro, es que es importantísimo. En realidad, eso es casi más importante, yo diría, ¿viste? Como la escena. la escena, ¿viste? Vos te das cuenta cuando hay tensión, cuando algo no está fluyendo y cuando algo se relaja y empieza a fluir. Sí, bueno, repasamos varios temas que me parecían importantes a la hora de conceptualizarlos y de contraponerlos. Creo que toda esta charla sobre la intervención, la sugerencia, lo permitido y lo prohibido, me pareció importante porque principalmente en el apunte de fantasía de seducción, vamos a hablar de la transferencia y hablamos de ese rol. Y también en el apunte de Rabinovich hablamos del sujeto de supuesto saber, que pareciera como ya saber cómo actuar y qué otorgó en eso que se proyecta. Sí, de todas maneras, me quiero quedar con la conclusión que se me hizo evidente cuando explicabas el asunto de la escucha, que me pareció fundamental. Me quiero quedar con la conclusión de que ciertas metáforas salen de ciertos cuerpos. Y si yo tengo el cuerpo tenso, hablando y ocupando y no sé qué, y qué sé yo, salen ciertas ideas, salen ciertas metáforas, y otras emergen por ahí de un cuerpo relajado, que está escuchando, que se está divirtiendo o que está pasando otra cosa. 100%. Eh, y no solo por la cuestión meditativa de la asociación libre también, ¿no? Que creo que es, por supuesto, la técnica freudiana, ¿no? Y también la lingüística en Del Lacan. psicoanálisis, sí. El psicoanálisis, claro, el psicoanálisis, Sí, el discurso, el ocurrir del discurso, lo discursivo. totalmente. Y mira, ya que hablamos de ese punto, yo tenía un par de cosas para señalar también de cómo yo intervengo, por lo menos,
como vos decís, de forma sintética, en la mayor parte de las veces. Y después hay un montón de formas en las cuales yo intervengo. Y cuando estaba como enumerándolas, que las anotaba un poco para preparar este video, me da cuenta de que son distintas formas de intervenir en lo concreto, pero que en última instancia yo busco, me parece, en casi todas el mismo efecto. Que el efecto que yo busco es el efecto de verdad y el efecto de evocación en el otro, que tiene que ver con esto que vos nombrás de la asociación libre. En análisis se sabe, quienes conocen, que uno pide asociaciones, o sea, un sujeto puede contar algo y le decís, ¿qué asocias con esto? ¿Qué se te ocurre con tal cosa? Y eso muchas veces produce material, pero también tiene la contra de que al declararlo de esa forma, también pones como el spotlight en la persona y le decís tipo, este es el momento para que vos asocies. Y eso puede ser muy inhibitorio y la persona como intenta asociar y es contraproducente porque asociar tiene muy poco que ver con la intención, en el fondo. Es más bien algo que sucede espontáneamente. Y en cambio, la técnica evocativa, que es lo que yo más uso, digamos, pido asociaciones, pero la técnica evocativa es interesante porque produce asociaciones de una forma espontánea sin el permiso de la conciencia del sujeto. Yo no le estoy diciendo asociar con esto, sino que al señalar ciertos puntos o decir ciertas palabras, o eh, ahora voy a decir un par más de intervenciones, como que sé que estoy generando en la otra persona que se le disparen un montón de ideas. ¿Me entendés? Porque capaz ubicaste en el discurso del sujeto una palabra que por cosas que yo entiendo, intuitivas y conceptuales, esa palabra está cargada, esa palabra es importante. Entonces, capaz la señalo tan solo repitiéndola o Sí, dándole importancia, diciendo como, esto suena importante, debe jugar un rol importante en tu vida. Y eso, yo no estoy diciendo nada, simplemente estoy enfatizando ese punto y eso provoca asociaciones sin que yo se lo pida, yo no le digo, che, pensá acerca de esta palabra. sí, Pero al señalarla, la persona, obviamente, es como cuando decís, no pienses en un elefante rosa. sí, sí, Ya sí, pensaste. sí, Entonces, cuando señalaste esa palabra, eh, estás produciendo asociaciones. Y lo hago señalando la palabra o lo hago, por ejemplo, traduciendo lo que dice el sujeto, porque en análisis, y esto en la vida, digamos, lo que el sujeto tiene en conflicto, si es algo que está reprimido, si es algo que está por fuera de la conciencia, el sujeto no lo puede nombrar directamente. no. O Intent emerge enredadísimo, siempre, enredadísimo. siempre está Entonces, enredadísimo, sí. cuando logro como identificar un par de puntos, como que lo simplifico en una oración, suponete, ¿viste? Como, eh, suponete. Con todo lo que pierde, ¿no? Cuando uno dice como, entonces es así, ¿no? O a veces como una Claro, afirmación ni como una pregunta. Con todo lo que claro, pierde esa reducción, y de pronto esa reducción, no, es más, no es- claro. o no, es poco. Claro, suponete, en el caso de la mezquina, ¿no? Podría ser algo así como, si yo soy mezquina, no sería deseable. Por decir una Sí, cosa que ni idea qué es lo que estaba en juego con esa sí, mezquina, pero sí, sí. digamos, por decirlo de una forma. Entonces es como agarrar toda esa maraña de cosas y decir tipo, un poco como pregunta, y yo a veces lo planteo como pregunta, pero es como, sería algo así como, si soy mezquina, el otro no me va a amar. Entonces estoy como mostrando la conflictiva en un nivel muy reducido que obviamente dispara un millón de cosas. Yo no estoy tratando de decirle qué es lo que tiene que hacer con eso, pero simplemente pasarlo en blanco, digamos, como decirle, che, de lo que vos me estás contando, yo escucho este tema en Como conflicto, pasarle el trapo también, ¿no? A ver, hasta acá dice esto. tal cual, Hasta acá tal cual. dice esto. Y ahí provoca un montón de asociaciones. Sí, registro lo que estás hablando de las asociaciones y las intervenciones y la evocación, y suele ocurrir que en esos momentos de análisis justamente, que no está sugestionado, que no está asociando por pedido, etcétera,
está ese devaneo, ¿viste? Narrativo. Y van y vuelven de tiempos, y van a otras épocas, y ocurre ese devaneo narrativo eh, porque la persona está asociada, o sea, bueno, estamos, Porque no, está, porque la escena eh, está asociando en realidad, ¿no? Toda la sí, escena lo está produciendo y, al momento, y, al eso. y además lo que suele pasar es que depende del estilo discursivo de la persona, de un Sí, montón de factores, pero que cuando está emergiendo algo que tiene que ver con lo reprimido, sí. aparece por un lado lo reprimido y la defensa que la quiere ocultar. Por eso está enmarañado, porque al mismo tiempo se activan tantas cosas en la persona y vos ves que justamente la persona entra como una especie de frenesí medio maníaco, Esto que te voy a decir ¿entendés? es una pelotudez gigante. Decímelo, por favor. No, no, sí, 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 sí. Tal cual, bueno, Freud decía exactamente eso, cuando lo que va a decir viene antecedido de una descalificación, uy, pará la oreja porque ahí está diciendo lo más importante. Ay, qué intenso. Ahora yo quiero hacer una pregunta, te quiero hacer una pregunta a vos como exponiendo mis hilos astrológicos y exponiendo el esquema. ¿Cuál te parece que es el evento que sucede cuando la persona se escucha a sí misma o un desconocido que solo está mirando unos gráficos trigonométricos de pronto y se dio cuenta que mi viejo trabajaba mucho y no sé qué, que yo fui a colegio privado? O sea, ¿cómo, de qué, qué pindonga hizo este tipo que sabe todas estas cosas? Y, ¿no? Como ese, no importa si se subió a un lugar de adivino, si es un sujeto supuesto saber, no importa qué hizo, ¿no? Pero a fin de cuentas, pasándole el trapo, es un tipo que no me conoce, que tiene unos datos y de pronto me está haciendo entrar en una y como que sabe unas cosas que no sé de dónde por dónde las sabe, porque algo de esto me identificó, me sonó el teléfono, me tocaron la puerta. ¿Qué crees que ocurre ahí desde el punto de vista psicoanalítico para vos? Uf. Yo no sé qué ocurre ahí. Yo tampoco sé qué ocurre ahí. Estoy pensándolo, además no sé desde qué punto encararlo, ¿no? Pero, a ver, depende de la persona y cómo está posicionada en ese momento también, porque hay distintos momentos en la vida de la persona. Hay ciertas cosas que uno puede escuchar en algunos momentos y ciertas cosas que le cuesta escuchar. Sí, sí, Entonces, puede ser que la misma verdad, la misma revelación, en un momento cause mucha angustia y mucha resistencia, y en sí. otro momento no, que el sujeto esté lista para escucharla y que lo pueda como tolerar de otra forma, elaborar. Y en general hay que pasar por esos puntos varias veces, no es que se da de una sola vez. Yo creo, lo digo de cómo me pasa a mí, ¿viste? Pero es algo así como si se hiciera si se ampliara algo, ¿viste? Como si se abriera el cielo y pudieses ver algo que no estabas viendo, ¿viste? Que ordena alguna cosa que estaba desordenada. Mm. Eh, Como decís, esto estaba en juego, yo no me estaba dando cuenta que estaba en juego así, de esta forma, ¿viste? Y eso permite, es una nueva posición, desde donde uno lee su historia, y le permite otras acciones también. No sé si respondí tu pregunta. Em, No. Me parece una buena vara. O sea, ponerla como dentro de los mínimos objetivos, si es que los pudiéramos cuantificar o nombrar, Mm. me parece una buena vara y que la astrología hace muchos años que podría, como conoce tanto al ser humano, hace tanto tiempo que está ahí observándolo, que bien podría fomentar esa productividad. Yo creo que eso es lo que busca la persona. Yo creo que la persona que va a consultar a alguien que lo ayude a explorarse a sí mismo, quiere explorar eso, aunque no lo sepa del todo. Eh, una cosa que también quería señalar acerca de este aspecto de verdad, distinto del aspecto de sugestión, después si querés volvemos sobre esa pregunta, pues no sé si la terminé de responder No, o de no, entender a dónde estoy apunté. bastante conforme con eso. Mm, Estoy bastante conforme como si tuviera que ponerlo en el ideario, no me parece polémico, que está en el ideario eso, como ok. jugátela y abrile un horizonte a alguien, a ver si te da.
Ujú. Ah, decís qué pasa cuando uno le baja así como un poco más de línea con algo. No, no, sino más bien como, Sí, mira, acá tienen que dar de esto tiene que haber, aunque sea un poquito. es un equilibrio muy difícil donde no hay una garantía de nada, ¿viste? Es algo que Claro, uno va experimentando todo el tiempo, donde lo que usualmente pasa en psicoanálisis es que tiene tanto miedo de intervenir el analista a veces que se queda callado y no dice nada y eso no sirve tampoco. sí, Eh, entonces, yo me veo que en mi práctica voy oscilando entre callarme un poco más, intervenir un poco más, y voy encontrando ese equilibrio todo el tiempo, y no es que encuentro un punto fijo donde digo, de acá es siempre así, es siempre de esta forma, sí. y que funciona, ¿no? Eh, por medio de la reacción de lo que pasa en el análisis, yo voy ajustando entre escuchar un poco más o intervenir un poco más. Yo lo manejo así. Sí, Eh, pero registro, digamos, dentro de lo que vos decías, esta posibilidad de que el interlocutor, al traer la distancia de los planetas, al traer la distancia y al acercar esa distancia, al meterse en tu percepción de tu distancia, de qué pensás que te queda lejos, qué pensás que te queda cerca también, tu proxemia, ujú, ujú, al abrirte algo de ese mundo y al traerte un poco de ese oxígeno, porque no por nada es una terapia de la palabra. O sea, es un ujú, encuentro, es una palabra, son acuerdos, son metáforas, va a la cabeza. Yo no estamos corriendo una plaza y hablando de esto, no, o sea, yo estoy trabajando los hombros para arriba, lamentablemente. ujú, tal cual. Aunque hable todo el cuerpo, aunque hable todo el No, cuerpo, yo tengo un es límite. que ahí, si entendí bien, vos estás señalando un punto que es re importante, que Lacan le da muchísima bola, que es el tema de la enunciación. Lacan hace la distinción entre el enunciado y la enunciación. El enunciado es lo que dice el sujeto. Por Sí, ejemplo, Lacan lo trabaja con el texto de un sueño. El analizante te trae un sueño, te cuenta el sueño. Está el texto de lo que soñó, ese es el enunciado, y después está la enunciación, que es qué, qué lugar, cómo se posiciona el sujeto en relación a ese texto. Porque yo te puedo contar lo que soñé, pero mientras te lo estoy contando te digo, y esta parte me pareció muy loca porque soñé tal cosa. Entonces, ahí ya ves que en la enunciación el sujeto está posicionado en un lugar como que en relación a ese punto no se reconoce su conducta. Y esa es información súper importante. sí, Creo que lo que vos estás nombrando es que en la carta sería el texto quizás, después está la posición del sujeto en relación a ese texto. sí. Y eso es una información súper importante. De hecho, eso es lo que nos guía de saber qué es lo que viene el sujeto a trabajar, a mí. Sí, y se presenta de vuelta en esto que habíamos hablado antes también, se presenta como, bueno, en un esquema que bien podría tener valores éticos y morales. Lo que está en Aries es malo, lo que está en Libra es bueno. Ah, no, pasa que vos tenés mucho Aries, eso te pone mal. Vos tenés ¿Aries, más... Aries se considera malo? No, ponele, por poner un ejemplo, ¿no? Ujú. Uy, yo tendría que tener más de esto otro, ¿no? Ese lugar también es un lugar sobre de dónde me está hablando, porque me está hablando porque cree que debería, o que le falta, o que no tiene, o que no sé qué. También está Tal eligiendo hablar cual. de ahí. Y eso también lo quiero vincular con la teoría de los actos performativos del habla, del acto performativo de habla, la teoría lingüística de que las Ujú. palabras hacen cosas, Sin duda, sin duda. de ¿Cómo que lo pasarse pensabas? 10 minutos hablando de un sueño es estar haciendo una cosa. Obvio, pero ¿a dónde apuntabas con eso de que es estar haciendo una cosa? Sí, o decir yo no puedo, a mí no me sale, o esto es re loco, es una estupidez, ¿no? También esa palabra hace algo sobre la enunciación, sobre el otro, sobre lo que está disponible para el otro para opinar o para
obvio, ¿no? Como que altera un poco lo que está diciendo, como que no es lo mismo decir eso, como que es algo loco, o decir, no, esta parte soñé algo que me da muchísima vergüenza, que me angustió muchísimo. No es solo lo que soñó, es eso también. Sí. Y en el enunciado dice, me da muchísimo, pero a la vez no te lo está ocultando, no te está diciendo como, bueno, me dio tanta vergüenza que no lo digo. Sino que No, está tal cual. diciendo, me da vergüenza y hay que, ahora hay que hacer, o sea, ¿cómo Claro, seguimos? Lacan dice eso, como que está el enunciado, que suponete lo que soñó, lo que te va a contar que soñó, y después otro enunciado sobre lo que soñó, y ese otro enunciado es la enunciación. Lo digo Eso es lo desde que acá. Lo lo digo con digo desde acá. miedo, lo digo con miedo que piensa que estoy loco. Exactamente eso. Y querías decir esto del efecto de verdad que me faltó señalar porque me parece interesante como para que la gente también pueda como entender un poco a qué me refiero. Y es esa sensación que uno tiene cuando de repente se le revela una verdad como así medio relámpago, como que te cae la ficha, como que un detalle de algo que dijo alguien o que vos dijiste te dice tipo, viste como que se te abre ese instante, ese es el efecto de verdad. De repente algo se reveló por una cosa, ¿viste? Y eso es muy difícil de controlar, eso no lo puedes controlar, eso pasa todo el tiempo. A vos te debe pasar, a mí me pasa que analizantes me dicen, me quedé pensando en esto que dijiste y yo no sé a qué se refiere y cuando me cuentan ni me acordaba que había dicho eso o no lo había dicho como intervención, pero eso que dije resonó, tuvo un efecto de verdad. Capaz incluso yo lo había querido decir de otra forma, pero le resonó de esa Se lo forma. apropia. Se lo Se lo apropia. apropia. Buenísimo. Como que fue una especie de trampolín que permitió que aflore esa verdad. Sí, es muy interesante. Y con respecto a estos efectos, ¿no? A estos efectos, que eso sería como lo esperable, también existe algo en la consulta de astrología que es el efecto de deslumbrarse, el efecto del mago, esto que hablábamos antes, el efecto del Mm, profeta, el efecto de sorprender, de adivinar, de efectivamente decir como, ¿puede ser que a los 14 años te pasó algo? Sí, casi me ahogo, no me puedo creer. No sé, una cosa así, ¿viste? sí, Que por ahí fue un número, por ahí era posta, o por ahí era una cold reading, o era una hot reading, ¿viste? Como que hay muchas maneras de leerlo. Eh, y lo cierto es que ese efecto está pretendido, y también cierto efecto como místico, digamos, ¿no? Como de cierta relación organizada del cosmos, de un absoluto, de un ya está dicho, de una verdad ancestral, de algo prediseñado, ¿no? Como que esos efectos están como en la órbita. Es literalmente pensamiento mágico, claro que sí, pero digo, en la órbita de la creencia, porque también lo podés relativizar hasta el punto de considerarlo solamente creencia. claro, pero esto que vos decís del mago, que creo que lo decís sintiendo bien, o del profeta como algo un poco, no sé si como despectivo, lo decís como algo así como que no es lo que buscas generar. No, bueno, despectivo no sé, no sé qué quise, si le puse esa inflexión. Eh, Pregunto. lo que seguro pasa es que un poco como, bueno, ahora volame la peluca. Ahora ya pagué, ahora estoy con el astrólogo, ahora nos fumamos un saumerio, nos ponemos un gorrito, nos subimos a la alfombra y volamos como Aladín. ¿Qué va a pasar? Claro, ¿Me da la peluca? rendí, Rendí, performé. hermano, rendí, hermano. Sí, sí, o por lo menos te quiero entender, qué sé yo. Está la expectativa, claro que está en juego, la expectativa a negociar. eh, la, Sí, es que bueno, es que ese es el gran tema para mí, ¿no? A mí me pasó en un momento, sobre todo el año pasado, me pasó, este año me pasó un poquito, pero el año pasado me pasó mucho, que yo en un momento relajé totalmente. Entonces yo tipo era como conversar. Tipo, la consulta era Ujú. conversar, conversar, conversar. Había una estructura, sabía por dónde iba, pero conversar, conversar. Y a veces ni te nombraba un planeta, Mirá, o un signo, nada. Porque como de yo quería, pattern, ¿cómo? como de pattern. Sí, yo quería que estaba fascinado con The Pattern, ¿sabes? Tal cual. Me obsesioné con The Pattern y estaba en esa. En la de, bueno, a ver qué surge, qué repite, ¿no? Y estaba full moon, con Freud también. ¿Qué surge, qué pasa, qué escucho, qué no sé qué? Y me acuerdo que una persona me dijo como,
¿Dónde está la fantasía, hermana? Cuando terminó, se quejó, me dijo como, o sea, ¿esto qué es esto de conversar? Yo quería la fantasía, los planetas, las cosas, no sé qué. Obviamente hay razones por las cuales existe esa queja y es todo un caso, claro que sí, pero a tal punto había desnudado el planetarismo, los signos, los fuegos de colores de las estrellas, a tal punto estaba tan relajado yo sentía que estaba relaburando, o sea, yo sentía que nos remetimos, pero a la vez era como, pero no me hiciste el truco, ¿entendés? Bueno, no Claro. cantaste Poker Face, le dicen a Lady Gaga, tipo, bueno, no cantaste Poker Face, viniste pero no cantaste Poker Face, bueno, Sí, 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 ninguna entiendo. era Está como ese deseo también de la performatividad, no sé cómo se llama. hacer el jueguito, Total. claro, venía a hacer Hacer el jueguito. juego. Sí, entiendo perfecto. Y Y yo llegué a mira, desnudarlo en mi cabeza, lo llegué a desnudar, strip down de todo eso, pero porque sí, para hacerla más amena la conversación, para no perder el tiempo en encuadres, en planetas, en ruido. No, yo no veo ningún logro que vos salgas aturdido de 1 hora y media de consulta de carta natal. No sé ni qué me dijo, pero me encantó. Te dice, no, bueno, eso me parece tremendo. Si te hizo eso, claro, bim, la bim, 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 bum, te hizo lo mismo que. claro, es que ahí es diferenciar esas dos como fantasías que se hace la persona en relación a la consulta, ¿no? Como quien viene a esa especie de show Un y quien show, viene a trabajar algo. a aturdirse, ¿qué te llevas? Una aturdida, dazzled, ¿viste? Como, Sí, sí. porque el otro Claro, habló, ocupó la palabra. Tu, 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 tu. claro, capaz quería eh, como irse con la idea de, la vida no es tan lógica, racional, como que hay cosas que no podemos explicar, medio mística, ¿viste? Pero este hombre con sombrero fumando saumerio es el que lo sabe. Bueno, se lo entregué, se lo di. Sí, está bien. Sí, sí, entiendo. Le di Mira, ese poder y ahora, bueno, este hombre que quería fuma saumerio. diferenciar una cosa en relación a lo del efecto de verdad, que esto que vos decís como de esa, eso de wow, sí, cuando tenía 14 años, no sé qué, eso yo no sé si yo lo catalogaría como efecto de verdad. Eso yo lo pensaría como efecto de fascinación, Sí, ¿no? como fascinación con esa imagen y esa puesta en escena, digamos. El efecto de verdad que yo digo es una revelación, pero una revelación que cambia la forma en la cual percibís lo que sucede con vos y tu vida. No es solo que te sorprendió otra cosa, sino que ese instante te reveló algo que cambia las cosas. Y es valioso en tanto lingüístico, en tanto imagen o en tanto asociación, porque estalla el sentido. Y Exactamente eso. algo de la conversación lo hace ocurrir, ¿no? Y Tal ahí, cual. ahí viene el estupor, viene la novedad. Si es solo como sorprenderse para que todo siga igual, yo lo pondría dentro de la fascinación. Claramente, claramente que sí, ¿no? Pensando como en ese mandato o en ese efecto, ¿no? Si el astrólogo tiene que hacer eso, o debería hacer eso, o caracterizar las cosas de una manera mágica para suscitar esa fantasía, para suscitar esos globos de colores y qué le juega, digamos, ¿no? También en ese valor, en eso que va a estar puesto en intercambio, que esa es la gran parte, porque no es el astrólogo el que tiene que dar nada, es los dos que tenemos que entrar a intercambiar, ese es el gran asunto comercial. Ujú. Comercial. Sí, yo creo que hemos paseado y deambulado sin dejar grandes conclusiones, pero marcando un poco el terreno. No sé qué pensás vos. Creo que marcamos muchísimo el terreno. Para mí, totalmente, o sea, estuvo buenísimo y yo por lo menos siento que dije todo lo que había pensado en decir y me encantó todo el diálogo con vos y entender también cómo es del otro lado el consultor astrológico, ¿no? Que a mí me tocó, yo me hice la revolución solar con vos y la carta con vos, que fue increíble. Eh, pero claro, verlo del otro lado, ¿no? Como con qué conflictos uno se encuentra cuando oficia.
de consultor astrológico. Sí, siento que delimitamos algunos terrenos, algunos espacios, algunos lugares, hasta tips, incluso surgieron tips, o Ujú. surgieron precauciones y alertas y permisos también, porque sé que Permisos, tal cual, sí. nos dimos como unos permisos, ¿no? Ujú. De falsos supuestos de cosas prohibidas. Creo que tienen 3 apuntes tremendos para conocer en profundidad más de la consulta psicoanalítica, más de Roberto Rabinovich, que es el psicoanalista que elegimos estudiar, y algunos asuntos más de astrología como el sistema de casas, que los van a encontrar en los 3 apuntes. Él es Matías Tavil, quiero que estén aplaudiendo todos en su casa, sí. Aplausos. A ver, se cae la platea. Se cae la platea, fue una bomba pasar esta tarde con vos, Mati. Al contrario, una bomba para mí, Gael. Muchísimas gracias por considerarme como interlocutor No, por para este favor. video. Y un saludo a la gente del Patreon. Espero que la hayan pasado bien. Y bueno, nada, espero volver a charlar con vos en Por cualquier favor, ámbito que nos cuando toque. quieras. Bueno, te mando un cariño grande y que estés muy bien. Bendiciones. ¡Chao! Adiós.